El día de hoy, en la iglesia, tenemos un equipo de predicadores y de predicadoras. Y el día de hoy tenemos el privilegio de que nos bendiga una de nuestras predicadoras. Así que le pido a la hermana Lady que por favor pase por acá y nos bendiga a través de la hermosa palabra de Dios. Y que Dios te use grandemente. Te dejo esta. Y que el Señor bendiga tu vida. Buenos días. Qué privilegio, gracias, pastor. Gracias por este privilegio. Gloria a Dios por permitirme pararme aquí al frente de todos ustedes y que sea Dios usando mi boca, usando mis labios y usando todo lo que quiera ministrarnos a nosotros, porque no solamente habla a ustedes, sino que también a nosotros los que nos paramos acá. Primero nos toca y luego nos lleva a impartir esa palabra. Y gloria a Dios por estar acá. Entonces lo invito a que hablamos, ya están en Hechos 8. Listo. ¿A cuántos de ustedes alguna vez les han encomendado algo? ¿Y lo han cumplido al pie de la letra? ¿Han sido juiciosos cuando les encomiendan una misión, cuando les encomiendan algo? Pues, ¿qué te dijera? Dice mi esposo. A nosotros, hoy he titulado este mensaje de esta manera y es una misión encomendada. Y vamos a responder a la pregunta de ¿cómo cumplir la misión encomendada? Y quiero que le diga al que está a su lado, debemos cumplir la misión que Jesús nos encomendó. Y para ver algunos pasos de cómo hacer, de cómo cumplir la misión que Dios nos encomendó, vamos a leer el versículo 8 de Hechos. Pero antes quiero contarles que el final del capítulo 7 de Hechos 7, que lo invito a que usted lo pueda leer y lo pueda estudiar, allí nos narra la muerte de Esteban. Esteban murió apedreado y murió por proclamar el nombre de Jesús. Entonces tenía muchos opositores, fue perseguido. Entonces allí él lo mataron y podemos ver su historia completa para que usted la estudie, para que escriba ahí tarea, estudiar Hechos 7. Y al comienzo del capítulo 8 de Hechos nos dice que nos cuenta el inicio de la persecución de los creyentes. Y todo partió a causa de la muerte de Esteban. Entonces, lo invito a que como tarea lea Hechos 7 y el inicio de Hechos 8, porque hoy vamos a leer desde el 26. Entonces, el efecto de la persecución, esto fue una oportunidad para el crecimiento de la iglesia, para proclamar el evangelio de Jesucristo. La persecución no hizo que los discípulos y los creyentes como que se entristecieran y dijeran, no, ¿ahora qué vamos a hacer? Aquí ya morimos. Sino que fue una oportunidad de crecimiento en el cumplimiento de la misión encomendada por Jesús. Y este sufrimiento de los creyentes por esta persecución traería resultados poderosos para la gloria de Dios. Esta persecución también llevó a los creyentes a que salieran de Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén y los llevó a que fueran a Judea. Y aquí es donde quiero que iniciemos leyendo Hechos 1:8, que muchos de ustedes creo que se lo saben. Que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.
Esta persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén. Esta persecución fue lo que impulsó que ellos fueran a Samaria, que fueran a Judea. Y para escapar de la persecución en Jerusalén, aquí vamos a ver al personaje del que vamos a hablar, y es Felipe. Felipe huyó a Samaria, donde llevó el evangelio. Entonces él salió de Jerusalén, fue a Samaria, y ¿por dónde iba? Él iba llevando el evangelio de Jesucristo. Iba hablando de Cristo, iba llevando la misión encomendada por Jesús. Y estando aquí en Samaria, comienza el texto que vamos a leer hoy. Entonces lo invito a Hechos 8:26. Vamos a leer desde el 26 hasta el 40, que dice de la siguiente manera. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Y es que vemos que Felipe, vamos a ver aquí las maneras de llevar la misión encomendada. Vemos que Felipe recibió una misión encomendada. Y en primer lugar, para que nosotros podamos cumplir la misión encomendada, necesitamos estar obedeciendo al Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo 26, quiero que se devuelva y detenidamente pueda leer el versículo 26 que dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Y la primera parte del versículo 27 dice: entonces él emprendió su viaje. Podemos observar que Felipe obedece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice que vaya. El Espíritu Santo le dice que vaya por el camino a cumplir una misión encomendada por un camino desértico. Le dice que vaya y él obedece. ¿Por qué? Porque conoce la voz del Espíritu Santo, porque Felipe dependía del Espíritu Santo, porque Felipe sabía que era Dios el que lo estaba enviando y él tenía afinado su oído para escuchar al Espíritu Santo.
¿Y cuántos necesitamos afinar el oído para escuchar al Espíritu Santo? Necesitamos afinar el oído para escuchar la voz del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ir sin peros. Felipe fue sin peros, Felipe fue sin excusas, Felipe fue sin decir, déjame pensarlo, no estoy preparado. ¿A cuántos les suena eso cuando Dios les encomienda algo? Entonces Felipe fue. Y es que muchas veces nosotros también decimos, yo no voy por allá. Yo no estoy preparado para hablarle a esa persona. Yo no puedo porque yo no he estudiado, que lo haga el pastor, que sabe más. Que lo hagan los líderes. Y quiero que piensen esto. ¿A dónde lo ha encomendado el Señor a ir? Y usted no ha ido. ¿A dónde lo ha encomendado ir y usted no ha ido? ¿Y qué nos impide obedecer al Espíritu Santo? ¿Qué nos impide? Muchas veces nos impide el temor, creo que es lo primero. El temor, la frustración de haberlo intentado y que no pase nada, entonces uno se frustra. La falta de perseverancia, a veces no perseveramos, desistimos muy rápido como seres humanos, no queremos perseverar. Eso nos impide, a veces no tenemos fe en que el Evangelio transforme, no tenemos fe en que el Evangelio sea el que vaya a cambiar a la persona, sino que pensamos que es por nosotros y por eso es que no obedecemos y eso es lo que nos impide a veces los problemas de salud. Ay, no, yo estoy muy enfermo, yo no me quiero parar para ir a orar por nadie, yo estoy muy enfermo y no quiero ir a animar a otra persona por la fe. Si yo estoy mal con esta salud, ¿qué le voy a decir al otro? ¿Cierto? Y muchas veces son muchas excusas y muchos pensamientos que nos frenan, que nos dejan así como estancados y no nos deja caminar y no nos deja confiar en ese evangelio que transforma. Y quiero contarles que el eunuco era un oficial del palacio. ¿Quién sabe quién era un eunuco? ¿No? Uy, muy bien, qué juiciosos, ¿cómo saben? Era un eunuco, era un oficial para cuidar, entonces del palacio, era la cabeza del rey, ¿sí? Entonces era como un confidente también del gobernador. Y muchas veces el eunuco era castrado. Entonces era castrado para permitir que tuviera contacto con las mujeres de la casa. También esta castración, dice que esta castración era voluntaria, ¿sí? No era como impositiva. Algunos textos dicen que era, en el estudio de esto, que era voluntaria. Y los eunucos no eran permitidos en los cultos, en el templo. En Deuteronomio 23:1 nos dice que el eunuco no podía ir a un culto, o sea, no se podía reunir, no podía entrar aquí por su condición y su condición de que estaba castrado, entonces no podía entrar. Pero también vemos en Isaías 56:3 que nos muestra que esta ley fue abrogada y que con Isaías 53, en la profecía del Señor Jesucristo, todos tenían acceso a la presencia de Dios. Todos podían entrar al culto y podían acercarse a Dios. Y vemos que el evangelio traspasa barreras, traspasa esas culturas, esas personas que nosotros creemos que no les llega, que no deben tener el evangelio o que no se van a volver a Dios o que no van a ser transformadas. Traspasa barreras, traspasa nuestro pensamiento. Al leer esto, al leer que un eunuco no podía entrar, pero que luego por Cristo sí podía entrar, eso hace que traspase nuestra mente del que en este momento nosotros pensamos y a veces lo decimos con nuestra boca, no, esta persona no va a cambiar, pero porque es nuestra humanidad, pero en Cristo sí hay una transformación.
Y decía también que el eunuco, él tenía una necesidad de Dios, porque dice que iba a Jerusalén a adorar y atravesaba un camino súper largo. Bueno, no les puedo decir porque en esa ubicación es muy difícil explicarlo gráficamente, pero eran muchas horas atravesando las ciudades de Etiopía para ir a Jerusalén a adorar. El texto no lo dice, no sabemos si sí lo dejaban entrar o no lo dejaban entrar, no sabemos qué dice el texto, pero decía que iba a Jerusalén a adorar. Esto quiere decir que tenía una necesidad de Dios. Y sabemos que muchos tienen mucha necesidad de Dios. Y todos estamos aquí, ¿por qué? Porque tenemos una necesidad de Dios, de conocerlo, de acercarnos más a Él. Y el eunuco hoy en día podría representar, ¿a quién podría representar el eunuco hoy en día? ¿Quiénes creen ustedes? ¿A quiénes le vienen a la mente? Alguien que diga duro. Bien, bien. A la familia podría representar el eunuco, esos familiares difíciles, esos familiares que uno dice, es que este está muy duro. A los amigos, muy bien, Sarita, a los amigos. El eunuco puede representar a esa persona que creemos que es difícil que le va a llegar el evangelio, pero sabemos que va a ser transformado por el evangelio que lo transformó a usted y que me transformó a mí. También hoy en día puede representar esas otras culturas y subculturas. Y cuando hablamos de subculturas podemos hablar de las personas que están aquí en nuestro sector, ¿cierto? Por ejemplo, un habitante de calle, por ejemplo, una persona que consume, por ejemplo, una persona adicta. Entonces, eso puede ser una subcultura dentro de este sector. Una persona de la comunidad LGTBQ, ¿sí? Esas personas pueden ser hoy en día, y la que venga a su mente, que Dios le esté trayendo a su mente esa persona. Dice que Felipe se acerca y camina. En el versículo 26, dice que él se acerca y camina. Perdón, en el versículo 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho, acércate y camina a esa persona? Acércate y camina a esa persona del supermercado, a esa persona del colegio, a esa persona de la universidad, a ese vecino. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho que usted siente, ¿será que le hablo de Dios? ¿Será? No, mejor no. ¿Será que si usted siente por dentro que le dice que Dios lo puede ayudar, que Dios le puede guiar, que Dios es bueno, y usted siente eso por dentro cuando está haciendo el mercado, cuando usted está en el colegio, cuando está reunido, y eso ay, pero usted dice, no, desiste, se va sin decir nada. Entonces Dios nos dice muchas veces, acércate y camina, acércate a la persona del supermercado, acércate a la persona del colegio, acércate a la persona del trabajo, pero nosotros desistimos y hacemos caso omiso. Hacemos caso omiso y perdemos muchas oportunidades. Perdemos muchas oportunidades de hablar y de anunciar y de llevar esta misión encomendada porque no obedecemos al Espíritu Santo, porque no somos sensibles, porque lo callamos. Y es que quiero que piensen esta frase, y es que para obedecer al Espíritu Santo, una relación íntima con Él necesitas tener y su voz reconocer, porque son muchas voces las que hablan a nuestra mente. Son muchas voces que nos dicen infinidad de cosas. En este momento usted debe tener un montón de pensamientos entre lo que se está hablando aquí, entre lo que viene a su mente, entre lo que tiene que hacer. Son muchas voces. Y a veces no logramos reconocer la voz del Espíritu Santo. Entonces necesitamos aprender a tener esa relación con el Espíritu Santo íntima para reconocer su voz. En segundo lugar,
cumplimos la misión encomendada conociendo la palabra. Repita conmigo, conociendo la palabra. Cumplimos la misión encomendada conociendo la palabra. Y quiero que leamos el versículo 30, que dice: Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y hoy el Señor nos pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo cuando coges tu Biblia? Y dígale al que está a su lado: ¿entiendes lo que estás leyendo? Muchas veces nosotros sabemos que está la palabra de Dios, vemos la palabra de Dios. Un cristiano debe leer la palabra de Dios, pero no la leemos. No la leemos. O la leemos y no la entendemos. Dice el versículo 31 que el eunuco le respondió: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? ¿Y a alguno de ustedes le pasa eso? Si nadie me explica, ¿cómo le va a entender? Y aquí a eso venimos los domingos. A eso vamos a las escuelas. A eso vamos al seminario, a estudiar teología. A eso vamos, a que nos expliquen la palabra de Dios. Entonces, si usted en este momento no entiende lo que está leyendo y se dice: ¿pero quién? ¿Pero cómo si no me explican? Lo invito a que, si no se ha inscrito a las escuelas, se inscriba a las escuelas, y lo invito a que también pueda relacionarse con personas que usted vea que son más maduras, que conocen la palabra, que si usted va y le pregunta, le va a responder. O sea, no se quede con las dudas, no se quede con una fe estancada. La fe se ejercita conociendo la palabra de Dios. Y así como el eunuco, vemos muchas personas no solo afuera que necesitan la palabra de Dios, sino aquí adentro. Uno piensa que es solo afuera. Aquí yo no necesito nada porque yo me congrego todos los domingos, porque yo estoy en escuelas. Pero acá también necesitamos. Muchas personas necesitamos que nos expliquen. Vienen muchas dudas, vienen muchos pensamientos a la mente de si es o no es, de que este evangelio tiene poder o no tiene poder, si esta palabra sí hace algo o no hace algo, o son solo mis palabras. Y necesitamos, como el eunuco, decir: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Pregunte si usted tiene dudas de la palabra de Dios. Pregunte, medite, lea el texto. Usted encuentra respuestas en la medida que lee una y otra vez. No es una lectura. Con la primera lectura el cerebro no retiene nada. Y si no escribe, cero. Lo que usted escuche hoy, ya grave. Ya mañana no, en unas horitas ya nos acuerda. Ahorita almuerza y ¡ay, tan chévere la palabra! ¿Pero qué era? ¿Qué era lo que decía? Usted se la va a contar a alguien. ¡Ay, tan chévere que predicó! ¿Pero cómo era eso que ella estaba diciendo tan chévere? Así es como usted sabe si retuvo y si está practicando la palabra y si le está sirviendo la palabra cuando usted va y se la dice a alguien. Pero si usted está así rascándose la cabeza, pues no está reteniendo y no va a servir de nada, no nos va a transformar, no nos va a mostrar cómo está nuestro corazón. Necesita leerla y necesita irla a enseñar a hablar. Dice el versículo 35: entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Comenzando desde la escritura. Es decir que en la Reina Valera dice:
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Me gusta cómo dice la Reina Valera, porque dice abriendo su boca, ¿sí? Necesitamos abrir la boca. ¿Y qué necesitamos hablar? La palabra. La palabra. Porque si no hablamos la palabra, pues ¿de qué vamos a hablar? De lo positivo de la vida, de lo chévere de la vida, de que tú todo lo puedes, de que todo es fácil en la vida si tú te lo propones. Pero ¿en dónde dice eso en la Biblia? Donde dice que tú te sientas bien. ¿Qué pecado si te sientes mal? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Vamos a hablar solo desde el positivismo, desde lo positivo. ¿Y qué hace lo positivo? Se esfuma rápido, porque uy, qué chévere, estoy animado. Y después me dijo que sí podía, pero no puedo, estoy aquí en la inmunda. Pero cuando usted tiene una palabra rema, cuando usted tiene una palabra de Dios, eso le conforta el alma, eso le levanta, eso hace algo dentro de usted de una manera poderosa. Y yo lo invito a que usted coja esas palabras de Dios y se apropie de ellas y diga, me aferro a esto. No se aferre a lo positivo de las reflexiones que pasan por las redes sociales. Uno ve una infinidad de mensajes, uno ve una cantidad de frases. ¿Y qué hace eso en su vida? ¿Le conforta el alma? Pero cuando usted se aferra a su Dios de la palabra, al Dios que sopla su palabra, algo pasa. Algo pasa. Y si no lo ha experimentado, yo lo invito a que se sumerja más en las escrituras. Porque si no ha experimentado, le falta conocer la palabra. Le falta sumergirse en la palabra del Dios al que usted sirve, como decía alguien que testificó. ¿A cuál Dios sirve o en cuál Dios cree? Y Felipe conocía perfectamente la palabra de Dios. Él conocía perfectamente y conocía a Jesús, porque cuando el eunuco dice que se acercó y el eunuco estaba leyendo un pasaje de Isaías, y Felipe reconoció en dónde estaba ese texto, y Felipe reconoció la palabra. Cuando se acercó y dice que iba el eunuco en el carro, acuérdense en que Felipe, el Señor lo mandó al desierto, ¿no? Entonces no había nadie. Y este desierto, ¿para qué me mandó por acá? Esto tan lejos, ¿por qué no me manda donde hay gente? Venía de un avivamiento, ¿sí? En Samaria, de predicar a multitudes, así harta gente. Y es como venir a pararse aquí, que no hubiera nadie, ¿no? Imagínense yo aquí, ay, Señor, ¿para qué me mandó si no hay nadie acá? ¿Qué hago acá? No hay nadie. Entonces imagínense a Felipe, no hay nadie, y cuando se encuentra que pasa el carro del eunuco, el carruaje, y luego, ya entendí, pero él obedeció, ya entendí. Entonces le dice el Espíritu Santo en ese momento, acércate. Entonces él se acerca y escucha que está leyendo al profeta Isaías. ¿Y cómo sabe que está leyendo al profeta Isaías? Pudo haber leído otra cosa. ¿Cómo sabía Felipe que estaba leyendo Isaías? ¿Cómo creen ustedes? Muy bien, están atentos. Eso me gusta. Entonces, ¿cómo sabía? Porque conocía la palabra de Dios. Y yo les pregunto, cuando ustedes están en una conversación, no sé si les ha pasado, hay muchas personas que nos dicen, sí, la Biblia dice esto. ¿Y usted cómo confirma? Usted, sí, amén. ¿Y usted cómo sabe si es de verdad ese texto que está diciendo la persona? ¿Cómo lo sabe? Exactamente. Necesitamos tener palabra. Si no la tenemos, pues a todo le decimos amén. Todo el que diga, porque la palabra dice que todos debemos ser felices. Amén, hermano, aleluya. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos leer la palabra de Dios.
Entonces dice que el siervo estaba leyendo, el eunuco estaba leyendo Isaías 53. Y dice que no le anuncia un evangelio de pare de sufrir. Dice que al anunciarle desde la palabra, le anuncia el evangelio de Cristo. ¿Sí? No le anuncia el evangelio de la prosperidad, no le anuncia el evangelio de que se le va a multiplicar todo ese dinero que usted tiene, todo ese dinero que usted está cuidando, todo ese dinero, o se le van a multiplicar los siervos que tiene a su cargo, no. El evangelio de la felicidad es que si usted conoce a Cristo, usted va a ser feliz. Si usted conoce a Cristo, no se va a volver a enfermar. Y a veces nos enfermamos más. Entonces necesitamos anunciar un evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la palabra de Dios. Muchas veces no anunciamos a Cristo o lo anunciamos con motivaciones incorrectas. Usamos el motivo incorrecto para anunciar el evangelio de Cristo. Y esto trae que las personas deserten de la fe. Que las personas le prometan que va a ser feliz y entra y tiene más pruebas. Y usamos el motivo incorrecto. Y por eso a veces no hay transformación en las personas. Por eso a veces no hay vidas cambiadas. Por eso no hay una fe avivada. Por eso no hay un rendirse. Porque damos el motivo incorrecto. ¿Y esto por qué pasa? Porque no hay claridad del evangelio en nosotros. Y transmitimos lo incorrecto que hay en nosotros, las dudas que hay en nosotros, se las transmitimos a otros. Necesitamos tener la claridad del evangelio primeramente en nosotros. Y Felipe lo tenía claro. Felipe la tenía clara. Felipe sabía cuál era el evangelio de Jesucristo y asimismo se lo explicó a el eunuco. El evangelio de Cristo da esperanza. El evangelio de Cristo nos da una vida nueva. Trasciende a lo eterno, no hace parte de este mundo terrenal, trasciende. Y si usted no tiene claridad del evangelio, de la fe, si tiene muchas dudas, pregunte. Si ya leyó muchas veces, pregunte. Aquí no vamos a coger, ¡ay! ¿Usted cuánto lleva en la fe? Y preguntando eso que debería saber. ¡Oh! No, pregunte, para eso estamos aquí como creyentes. Para eso estamos aquí como discípulos, como hijos de Dios, para ayudarnos los unos a los otros. No para juzgarnos los unos a los otros. Pregunte. No se quede callado, pregunte. Y es que necesitamos nosotros hablar del evangelio desde donde estamos, desde nuestra posición, desde nuestros círculos relacionales, laborales, familiares, porque a veces decimos, no, después llevo la misión encomendada en otro momento cuando ya tenga un trabajo donde tenga más tiempo, donde me queden libre, al menos los sábados para ir a evangelizar con la iglesia. En ese momento ahí sí, ¿no? Desde donde usted está, con las personas que se relacionan en su colegio, en la universidad, con su familia, persista en su familia. Como decía la persona que testificó, uy, sí, la familia se pone muy difícil. Pero una y otra vez no se canse, y si está cansado, pues corra y dígale a su Dios, a su Señor: estoy cansado de predicarle. Yo muchas veces lo he hecho realmente.
Ojalá no me estén escuchando. Pero sí, muchas veces digo, pero es que no escuchan, pero es que no quiero decirles más. Y el Señor renueva mis fuerzas, me da gracia para decirle de otras maneras, depende de la situación que ellos estén viviendo, porque a veces nos aislamos de la familia. A veces no, mejor no le digo nada, no, eso, ya se le dijo y mire cómo está peor. No, Dios es así con usted. Dios le dice, otra vez usted chillando por lo mismo. Otra vez usted ahí con la misma situación. No, entonces porque nosotros sí lo hacemos. No es tan fácil, pero se puede cuando corremos a nuestro Jesús. Y es que tampoco tiene que ser predicar el evangelio desde un púlpito, desde que aquí parado, solo desde aquí, ay, aquí estoy predicando el evangelio y este mes ya no pasé en blanco porque me paré aquí. Entonces ya no lo digo más. No tiene que ser desde un púlpito solamente, o desde las escuelas básicas cuando enseñamos, o desde el seminario, no. Desde donde está, con quién se relaciona en su día a día. También puede usted enseñar un versículo, ¿sí? Usted puede enseñar una palabra de Dios. Usted puede ser sensible al Espíritu Santo. Cuando usted es sensible, el Espíritu Santo trae a memoria. ¿Qué sigue? ¿Quién se sabe el versículo? El Espíritu Santo trae a memoria todas las cosas. El Espíritu Santo es el que le trae a memoria todas las cosas. El Espíritu Santo le trae a memoria la palabra de Dios. Pero si usted no la lee, ¿qué le va a traer a la memoria? Y se empieza, ¿cómo es que era? ¿Cómo? Ay, sí, lo tengo. No, pues ya no lo digo porque no me lo sé. Entonces, memorice versículos, memorice la palabra de Dios, porque así mismo el Espíritu Santo le va a traer esa palabra para hablarla. Cuando esté conversando, usted va a ser más efectivo y más propicio a la necesidad, dependiendo de la sensibilidad del Espíritu Santo, no en sus fuerzas. Y es que algo que decíamos al inicio es, ¿cómo va a conocer la palabra de Dios si no la lee? ¿Y cómo va a conocer la palabra si la lee y no la cree? Porque puede pasar lo otro. Usted la lee muy juiciosamente, pero no la cree. Entonces, ¿cómo va a conocer la palabra? Pero usted también necesitamos poner de nuestra parte en lo que estamos hablando. ¿Y cómo ponemos de nuestra parte? Perseverando en leerla, perseverando en verla, en estudiarla, en meditar una y otra vez. No saque la palabra de su cotidianidad. No saque la palabra de su diario vivir. No saque la palabra, porque a veces solo sacamos la palabra los domingos o la leemos los domingos aquí en la pantalla, pero no la saque de su cotidianidad. Refúgiese en ella. Si usted tiene un problema, lea la palabra. Conozca la palabra, conozca que hay poder en la palabra, porque es que la palabra es la voz de ¿quién? ¿Es la voz de quién? No escuche. Es la voz de Dios. ¿Y eso qué? ¿No significa nada para usted? ¿No significa nada saber que esta es la voz de Dios? A veces pareciera que no, ¿cierto? Pero es la voz de su papá. La voz del creador del universo, la voz del Dios que nos creó, la voz del Dios vivo. Sosténgase en la palabra, busque dirección, busque respuestas en la palabra, con seguridad las va a encontrar.
¿Y está dispuesto a enseñar la palabra? ¿Está dispuesto de verdad a enseñar la palabra? Conózcala, léala. Y en tercer lugar, cumplimos la misión encomendada acompañando las personas. Y en el versículo 36, dice: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice que iban juntos y dice que Felipe estuvo con él. Felipe estuvo en el proceso con el eunuco, ¿no? Porque iban sentados en el carro. Bueno, no era un carro, eran los caballitos y atrás, no sé cómo se llama. ¿La qué? El carruaje. Ay, muchas gracias. Uy, están atentos. El carruaje, eso, el carruaje. Entonces dice que iban sentados ahí juntos. Felipe está acompañando el proceso del eunuco. Aun cuando fueran unas horas, lo estaba acompañando, porque estaba leyendo la Biblia con él, estaba resolviendo preguntas, y a veces nosotros no gastamos ese tiempo con las personas. A veces nosotros... Muchas gracias. Perdón. Vayan leyendo nuevamente el versículo 36. Entonces a veces nosotros no acompañamos a las personas, las dejamos a la deriva. Como usted ya conoce la Biblia, ya conoce un poquito, entonces la dejamos sola. No la ayudamos, no la acompañamos en el proceso. Y aquí Felipe nos muestra que él lo acompañó, se sentó con el eunuco, andó en el carruaje con el eunuco. Imagínense ese paseo tan rico, tan chévere, ¿no? También disfrutó, porque yendo en ese carruaje tan chévere. Entonces él también disfrutó. Y usted puede disfrutar de la compañía de las personas cuando usted las ve como Dios las ve. Cuando Dios ve en nosotros personas capaces por el poder de Él. Él no nos ve incapaces, sino nos ve, Él ve generaciones, Él ve familias, Él no ve una sola persona. Entonces necesitamos ver hacia las personas que si usted vierte su tiempo, si usted vierte sus energías, así sea en una persona, va a dar fruto no solo en ella, sino que detrás de ella hay más personas. Y Felipe acompañó al eunuco en este proceso, no lo dejó solo. Y lo acompañó también a tomar decisiones, lo acompañó en este proceso, en esta decisión de bautizarse, porque él escuchó el evangelio y dijo: yo quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque empezó a sentir esa fe, sentir ese fuego, ese poder del evangelio que lo impulsa a tener evidencias de fe. Y una de ellas es que dijo: me quiero bautizar. Y Felipe lo acompañó. Acompañemos a los nuevos creyentes en sus procesos, pero también a los que a veces flaquean en la fe. Podemos ver muchas personas que llevan mucho tiempo, pero uno ve que a veces flaqueamos, que a veces nos cuesta, que a veces retrocedemos, que a veces miramos como en un hueco oscuro y ¿a dónde está la fe? ¿Y a dónde está el evangelio de Cristo? Acompañémonos los unos a los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros. Y que si le cuesta relacionarse, Dios le puede ayudar. Dios le puede dar esa fortaleza de acompañarse con otros. No viva solo la fe. La fe no es para vivirla solo. La fe es para estar acompañados. La fe es para vernos los unos a los otros.
porque este camino no es nada fácil. O si ha sido fácil para usted estar en la fe. Los que ya llevan más tiempo, los que llevan poquito, ¿ha sido fácil? Es difícil, vienen muchas dudas, viene confusión a veces, pero esa confusión se agranda más en la medida que usted se aleja de esto. No se va a agrandar su fe, sino su confusión, sino su incredulidad. Entre más se aleje de acá, de la Biblia, de la palabra de Dios, más confusión va a haber, menos claridad va a tener, más malas decisiones vamos a tomar. No se aleje de la palabra ni de las personas. Acompañémonos. Felipe acompañó al eunuco unas horas. Nosotros tenemos la oportunidad de acompañarnos más tiempo en la medida que Dios nos guíe. Porque tampoco tenemos el control de todos, ¿no? Entonces aquí, ahorita todos, ay, no, tengo que estar pendiente de esto, tengo que estar pendiente del otro. Ay, no, son mucha gente, son muchas personas. No. Dios nos da la gracia y la conexión con unas personas, con otras personas, con cosas en común, con relacionarse, que en lo que estudian coinciden en lo que estudian, que son mamás, así. Para eso están los grupos también, para relacionarnos, para compartir, para escucharnos. Y es que también cuando nosotros evangelizamos, cuando llevamos el evangelio de Jesús, estamos transmitiendo algo nosotros. Está transmitiendo o su fe, o está transmitiendo sus dudas, o está transmitiendo, pero usted transmite algo. Y vemos que Felipe aquí transmitió esa pasión, transmitió esa convicción en el eunuco para creer, para bautizarse. Y eso es lo que nosotros transmitimos, una fe genuina, una fe práctica. La fe hay que practicarla. Y le pregunto hoy, ¿qué estamos transmitiendo cuando anunciamos el evangelio? ¿Qué estamos transmitiendo cuando anunciamos el evangelio? Y es que cumplimos la misión encomendada con 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Obedeciendo al Espíritu Santo. En segundo lugar, cumplimos la misión encomendada. Esa sí fue más rápido. Y en tercer lugar, cumplimos la misión encomendada. Esa, muy bien. Necesitamos, para poder cumplir la misión encomendada, tener claro estos pasos. Y si usted vuelve y lee el texto y tiene otros tips, compártalos. Profundice en este texto. Y quiero que quede esta frase como de cierre en su corazón. Quiero que guarde esta frase en su corazón. Quien en Jesús decide poner su mirada, podrá cumplir la misión encomendada. Quien en Jesús decide poner su mirada, podrá cumplir la misión encomendada. Y 3 tareas, ya tenían 2 al inicio, ¿no? ¿Cuáles eran las 2 primeras tareas? Muy bien. Leer Hechos 7 y leer Hechos 8 desde el inicio. Esas eran ahora 3 tareas más. Facilito, ¿no? En las tareas practicamos y en las tareas nos ejercitamos. ¿Por qué cree que le dejan tarea en el colegio, en la universidad, en el jardín? Para que usted retenga, para que usted practique. Entonces, la primera tarea, fortalezca la relación con el Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se hace? Muy pilos. En segunda tarea, recurra a la Biblia en su
cotidianidad. O sea que si usted va a tomar una decisión, ¿a dónde recurre? Y tercera tarea, transmita el evangelio con convicción. Transmita el evangelio con convicción. Y lo invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita para obtener toda la información de nuestra iglesia. Somos la Gran Comisión de Colombia. Y no olvides que somos discípulos que hacen discípulos.